¿Alguna vez te has sentido tan perdido que creíste que no había regreso? Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que has construido se ha desmoronado. Así comenzó la historia de Ana, una mujer que, tras tocar fondo, se enfrentó a sus propios demonios. ¿Qué secretos oscuros la llevaron a ese punto? Y más importante aún, ¿qué la impulsó a levantarse de las cenizas? Acompáñanos en este viaje de superación y redención, donde cada decisión puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para descubrir cómo la luz puede brillar incluso en los momentos más oscuros? La respuesta podría sorprenderte. Ana siempre había sido una mujer de sueños grandes, pero la vida, en su implacable ironía, parecía disfrutar derribando cada uno de ellos. En su juventud, había imaginado un futuro brillante, lleno de amor y éxito, pero las circunstancias la atraparon en una espiral de decisiones equivocadas. ¿Cómo llegué aquí?, solía preguntarse, sintiendo el peso de sus errores como una losa sobre su pecho. La primera vez que sintió que todo se desmoronaba fue aquella noche fatídica, cuando una serie de malas decisiones la llevaron a perder su empleo, su hogar, y lo más doloroso, la confianza de su familia. La hipérbole de su sufrimiento era casi palpable. Cada lágrima que caía era un recordatorio de lo lejos que había caído. La soledad se convirtió en su única compañera, y en esos momentos oscuros, se preguntaba si había alguna forma de redención. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, un destello de esperanza apareció cuando se encontró con un viejo amigo en un café local. «Ana, no dejes que tu pasado defina tu futuro», le dijo, y esas palabras resonaron en su mente como un eco persistente. La metáfora de un nuevo amanecer comenzó a tomar forma en su corazón, pero la idea de levantarse de las cenizas parecía aterradora. ¿Podré realmente cambiar?, se cuestionó, sintiendo que la duda se entrelazaba con su deseo de superación. Decidida a encontrar respuestas, Ana se inscribió en un programa de superación personal. Allí, conoció a otros que, como ella, habían enfrentado sus demonios. La personificación de la lucha compartida se tornó en una fuerza poderosa, y juntos comenzaron a desentrañar los secretos que los habían mantenido cautivos. A veces, solo necesitamos un empujón para salir de la oscuridad, reflexionó Ana, sintiendo que la conexión con los demás le daba nuevas fuerzas. Con cada sesión, Ana se adentraba más en su pasado y comenzaba a deshacer los nudos de su historia. La revelación de sus propios miedos y limitaciones era abrumadora, pero la ironía de la verdad se manifestaba. Era precisamente esa vulnerabilidad la que la hacía humana. ¿Por qué me ha costado tanto aceptar mis errores?, se preguntó, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. Mientras avanzaba, Ana se dio cuenta de que cada pequeño paso que daba era un acto de valentía. La imagen de una mariposa emergiendo de su capullo se convirtió en su símbolo personal. Si una simple oruga puede transformar su vida, ¿por qué yo no podría?, pensó, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Pero, como en toda buena historia de superación, el verdadero desafío estaba por venir. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de su familia celebrando una Navidad que había perdido. La tristeza la invadió, y la pregunta que la atormentaba era, ¿sería capaz de reparar esas relaciones rotas? Con esa inquietud en el aire, Ana sintió que el ciclo de su transformación apenas comenzaba, y estaba decidida a luchar por su redención y recuperar el amor que una vez tuvo. Así, con la determinación en su corazón, Ana se preparó para enfrentar lo que vendría. La historia de su vida se entrelazaba con la de aquellos que la rodeaban, y la próxima etapa de su viaje sería crucial. ¿Podría encontrar el camino hacia la reconciliación y la aceptación? La respuesta estaba esperando ser descubierta con la determinación en su corazón y una nueva perspectiva. Ana se embarcó en su búsqueda de reconciliación. Sin embargo, la ironía de su situación no podía ser ignorada. Había pasado tanto tiempo alejada de su familia que ahora se sentía como una extraña en su propia casa. ¿Cómo puedo reparar lo que he roto?, se preguntaba mientras se preparaba para enfrentarse a sus seres queridos. La presión de la incertidumbre la envolvía como un manto pesado, pero la esperanza brillaba en su interior como una luz tenue. El primer paso fue hablar con su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo, pero también la que más había sufrido por sus decisiones. Ana decidió que un almuerzo sería el momento adecuado para abrir su corazón. «Mamá, necesito hablar contigo sobre todo lo que ha sucedido», dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía de un muro que había construido a su alrededor. La respuesta de su madre fue una mezcla de sorpresa y preocupación, pero la mirada en sus ojos mostraba una chispa de amor que nunca se había apagado. A medida que compartían un plato de su comida favorita, Ana comenzó a desentrañar su dolor.
No quería lastimarte, pero me perdí en mi propio camino, confesó, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a romper el hielo entre ellas. La metáfora de un puente que se estaba reconstruyendo resonaba en su mente, y cada palabra que intercambiaban parecía ser un paso hacia el otro lado. ¿Cómo puedo perdonarte si no te perdonas a ti misma?, preguntó su madre, y esa pregunta quedó colgando en el aire, pesada y significativa. Ana sintió que esas palabras eran un eco de sus propias luchas. No sé si puedo, pero estoy dispuesta a intentarlo, respondió, su voz temblando con la emoción contenida. La personificación del arrepentimiento se hacía presente, y en ese momento, Ana comprendió que no solo estaba buscando el perdón de su madre, sino también el de sí misma. La hipérbole de su dolor se transformaba en una fuerza que la empujaba hacia adelante. Mientras avanzaba en su camino hacia la reconciliación, Ana decidió que era hora de enfrentar a su padre. La historia de su relación siempre había sido complicada. Él había sido un pilar de fuerza, pero también una figura autoritaria. «Papá, necesito tu ayuda», comenzó, sintiendo que cada palabra era un acto de desnudarse emocionalmente. «Quiero reparar lo que se rompió entre nosotros, pero no sé cómo hacerlo». La imagen de un guerrero buscando su espada resonaba en su mente. Debía armarse de valor para enfrentarse a los fantasmas del pasado. El silencio en la habitación era pesado, y Ana se sintió vulnerable. Pero su padre, con una mirada suave, respondió: «Sabes que siempre estaré aquí para ti, aunque a veces no lo demuestre». Esa mezcla de amor y decepción la golpeó, y Ana sintió que las raíces de su familia comenzaban a entrelazarse nuevamente. «¿Podremos volver a ser una familia unida?», preguntó, una pregunta que resonaba en su corazón. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. A medida que se acercaba la Navidad, Ana sabía que debía enfrentar a su hermano, quien había sido el más afectado por su ausencia. La idea de la celebración familiar la llenaba de ansiedad. «¿Cómo puedo enfrentar su ira y decepción?», se preguntaba, mientras la presión aumentaba en su pecho. La ironía de la festividad, que debería ser un momento de alegría, se convertía en una carga emocional. Con cada paso que daba, Ana se adentraba en un territorio desconocido. La historia de su vida se entrelazaba con la de su familia, y cada conversación era un hilo que tejía un nuevo tapiz de amor y comprensión. Pero el ciclo de su transformación apenas comenzaba, y la pregunta que la atormentaba era: ¿seré capaz de enfrentar todos los obstáculos que se avecinan y reconstruir el lazo que una vez tuvimos? La respuesta estaba esperándola, y Ana estaba decidida a encontrarla. Un paso a la vez, con la Navidad a la vuelta de la esquina, Ana sabía que debía enfrentar a su hermano, Tomás, quien había sido el más herido por su ausencia. La ironía de su situación la golpeaba con fuerza. El tiempo que había pasado alejada de su familia ahora se manifestaba en un sentimiento de ansiedad y miedo. «¿Cómo puedo acercarme al después de todo lo que ha pasado?», pensaba, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de la inminente celebración. La noche de la reunión familiar se acercaba, y Ana decidió que se presentaría con sinceridad. «No puedo dejar que el miedo me paralice», se dijo, mientras se preparaba para el encuentro. La metáfora de un barco a la deriva en aguas turbulentas la acompañaba. Debía navegar por el mar de emociones que se avecinaba. Sabía que Tomás había sido quien más había sufrido durante su ausencia, y la posibilidad de una reacción negativa la llenaba de temor. Cuando finalmente llegó a la casa familiar, el ambiente era cálido y festivo, pero Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las risas y los abrazos de los demás parecían contrastar con la tensión que sentía. Al entrar, su madre la recibió con un abrazo lleno de amor, pero en el fondo, Ana sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La imagen de su hermano, con su expresión seria y distante, la perseguía como una sombra. En medio de la celebración, Ana decidió que era el momento adecuado para hablar con Tomás. Se acercó a él, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. «Tomás, ¿podemos hablar un momento?», pidió, notando cómo su voz temblaba. La mirada de él era fría, pero había un destello de curiosidad. «¿Qué quieres, Ana?», respondió, y su tono contenía una mezcla de rencor y dolor. «Sé que he cometido errores y que te he fallado. Quiero pedirte perdón», comenzó Ana, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía de la pared que había construido entre ellos. La personificación de la tristeza que había cargado se hizo presente en sus ojos, y la hipérbole de su arrepentimiento se desbordaba en cada frase. «No quería lastimarte, y estoy aquí para intentar enmendar las cosas». Tomás la miró fijamente, y Ana pudo ver la lucha interna que enfrentaba. «No es tan fácil, Ana. No solo te fuiste, me dejaste solo en un momento en que más te necesitaba», respondió,
y las palabras fueron como dagas en el corazón de Ana. La imagen de un pasado lleno de risas y complicidad se desvanecía ante sus ojos, y la ironía del momento la golpeó con fuerza. Lo sé, y no tengo excusas. Estoy aquí porque quiero reconstruir nuestro lazo, pero entiendo si no puedes perdonarme de inmediato, continuó Ana, sintiendo que la vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que he cambiado. El silencio llenó el aire entre ellos, y Ana sintió que el tiempo se detuvo. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿podrá Tomás abrir su corazón y permitirle volver a entrar en su vida? La tensión era palpable, y Ana sabía que este momento podría ser decisivo para el futuro de su relación. Mientras la conversación se desenvuelve, Ana comienza a recordar momentos de su infancia que compartieron juntos, momentos que habían forjado su conexión. ¿Te acuerdas de cuando construimos aquel fuerte en el jardín?, preguntó, y la mención de ese recuerdo pareció suavizar un poco la expresión de Tomás. Siempre fuiste el mejor arquitecto, respondió él, una leve sonrisa asomándose en sus labios, aunque la tristeza aún persistía en su mirada. Ana vio una oportunidad en esa sonrisa. Podemos reconstruir algo hermoso, Tomás. No será fácil, pero estoy dispuesta a trabajar por ello, si tú también lo estás, dijo, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. La metáfora de un nuevo comienzo se hacía evidente, y Ana sabía que, aunque el camino sería complicado, cada conversación era un paso hacia la sanación. Sin embargo, la pregunta que seguía flotando en el aire era, ¿sería suficiente su esfuerzo para abrir el corazón de su hermano? La historia de su vida se entrelazaba con la de Tomás, y el ciclo de su transformación apenas comenzaba. Con cada momento que pasaban juntos, Ana se preguntaba si podían encontrar el camino de regreso a la conexión que una vez tuvieron, y la respuesta estaba esperando ser descubierta en las próximas horas. Ana miró a Tomás, sintiendo que cada segundo era una eternidad. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. ¿Cómo puedo mostrarte que estoy aquí para quedarme?, se preguntaba mientras luchaba con sus emociones. Sabía que reconstruir su relación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. La ironía de su situación la llenaba de determinación. Había estado ausente tanto tiempo que ahora debía dar pasos valientes hacia la reconciliación. Tomás, con su mirada fría, parecía estar atrapado en sus propios pensamientos. Ana decidió que debía comenzar por escuchar. Tomás, entiendo que tienes derecho a sentirte herido. Quiero saber cómo te sientes realmente, dijo, sintiendo que la vulnerabilidad era esencial para abrir el camino. La personificación del dolor que había causado a su hermano se hacía evidente, y cada palabra que pronunciaba era un intento de deshacer un nudo que había crecido entre ellos. Mientras hablaban, Ana compartió recuerdos de su infancia, momentos que habían forjado su conexión. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos al lago y nos perdimos?, preguntó, tratando de evocar una sonrisa en el rostro de Tomás. La imagen de ellos riendo juntos, nadando en el agua y haciendo castillos de arena, era un símbolo de su relación anterior. Al mencionar esos recuerdos, Ana buscaba crear puentes en lugar de muros. Sí, me acuerdo, respondió Tomás, aunque su tono seguía siendo sombrío. Pero eso fue hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado, Ana. La hipérbole de su dolor se manifestaba en su voz, y Ana sintió la carga de la verdad en sus palabras. Lo sé, y estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis errores. No quiero que esos momentos felices sean solo un eco del pasado, insistió Ana, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. Ana sabía que debía ser proactiva. Quiero hacer algo juntos. ¿Qué tal si intentamos revivir algunas de nuestras tradiciones familiares? Podríamos cocinar juntos, como solíamos hacerlo, sugirió, esperando que la idea de compartir experiencias pudiera abrir el corazón de Tomás. La metáfora de la cocina como un lugar de unión resonaba en su mente. Allí, ella había aprendido a crear y compartir amor. Tomás miró pensativo, y por un momento, Ana pudo ver una chispa de interés en sus ojos. Podría ser una buena idea, pero no será fácil, advirtió, y Ana sintió que su corazón se aceleraba. Nada que valga la pena suele ser fácil, Tomás. Estoy dispuesta a luchar por nuestra relación, dijo, sintiendo que la sinceridad se convertía en su mejor aliada. Pero la verdadera prueba estaba aún por venir. Ana sabía que debía enfrentarse a los sentimientos de desconfianza que Tomás albergaba. ¿Cómo puedo demostrarte que estoy aquí de verdad? ¿Qué necesitas de mí para comenzar a confiar nuevamente?, preguntó, sintiendo que cada respuesta podría ser un paso hacia la sanación. La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado.
Mientras la conversación avanzaba, Ana sintió que cada palabra era un hilo que tejía su nueva historia. La historia de su vida se entrelazaba con la de Tomás, y cada paso que daba era un acto de amor y valentía. Pero la incertidumbre seguía acechando, y la pregunta que la atormentaba era, ¿podría realmente abrir su corazón y permitirle volver a entrar en su vida? El ciclo de su transformación apenas comenzaba, y Ana estaba decidida a explorar cada rincón de su relación con su hermano, un paso a la vez con cada intento de acercarse a Tomás. Ana sentía que el peso de la historia que compartían se hacía más ligero. La nostalgia comenzaba a llenar el espacio entre ellos, permitiéndoles recordar aquellos momentos felices que habían compartido en su infancia. ¿Recuerdas cuando hacíamos carreras en el jardín y siempre me ganabas?, preguntó Ana, esbozando una sonrisa. La imagen de su hermano, corriendo con su risa contagiosa, la llenaba de calidez. Tomás, al principio, mantuvo su expresión seria, pero algo en su mirada comenzó a cambiar. Sí, era porque tú siempre te distraías con las mariposas, respondió, una leve sonrisa asomando en su rostro. Ana sintió que ese pequeño destello de alegría era un paso hacia adelante. La hipérbole del momento era palpable. A través de la risa compartida, estaban comenzando a derribar las barreras que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. Mientras Ana trataba de evocar esos recuerdos, la sombra del dolor y la traición seguía acechando. No puedo olvidar lo que hiciste, dijo Tomás, su tono volviéndose más serio nuevamente. Ana sintió que el nudo en su estómago regresaba. Lo sé, y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que estoy aquí para cambiar, respondió, sintiendo que la vulnerabilidad era su única arma en este proceso. Con cada conversación, Ana se esforzaba por ser honesta sobre sus sentimientos. Al principio, pensé que la distancia me ayudaría a olvidarte a ti y a todo lo que dejé atrás, pero solo me hizo darme cuenta de cuánto te extrañaba, confesó, su voz temblando. La personificación de su arrepentimiento se manifestaba en cada palabra, y Ana podía ver que Tomás luchaba con sus propios demonios. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez?, preguntó él, y Ana supo que ese era el verdadero desafío al que se enfrentaban. Decidida a demostrar su compromiso, Ana propuso una idea que, esperaba, uniría sus corazones. ¿Qué tal si recreamos aquella tradición de cocinar juntos para la Navidad? Siempre fue uno de nuestros momentos favoritos, sugirió, su voz llena de esperanza. La imagen de ellos en la cocina, riendo mientras mezclaban ingredientes, era un símbolo de su conexión. Podríamos hacer galletas, como solíamos hacer, añadió, deseando que la nostalgia pudiera ser el puente que los acercara. Tomás la miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Podría ser divertido, pero no prometo que todo sea fácil, advirtió, y Ana asintió, sintiendo que cada palabra de él era un paso hacia la posibilidad de reconciliación. La ironía de su situación era que, aunque estaban tratando de reconstruir algo hermoso, cada acción estaba impregnada de la carga del pasado. A medida que se acercaba la fecha, Ana se preparó para el día de la cocina con entusiasmo, pero también con una pizca de miedo. Sabía que las viejas heridas podían resurgir en cualquier momento. La metáfora de la cocina como un lugar de sanación resonaba en su mente, y ella estaba decidida a utilizar ese espacio no solo para crear deliciosos sabores, sino también para abrir su corazón. El día llegó, y Ana se encontró frente a la estufa, rodeada de ingredientes. Cuando Tomás entró en la cocina, la tensión era palpable. «¿Listo para hacer un desastre?», bromeó Ana, intentando aligerar el ambiente. Él soltó una risa breve, y por un momento, Ana sintió que la conexión comenzaba a restablecerse. Sin embargo, la pregunta que seguía resonando en su mente era, ¿podrían realmente superar el pasado y forjar un nuevo futuro juntos? Mientras comenzaban a mezclar la masa, el aroma de la canela y el azúcar invadía el aire, y Ana sabía que ese era solo el inicio de su viaje. La historia de su vida se entrelazaba con la de Tomás, y cada galleta que horneaban era un paso hacia la reconstrucción de su relación. Pero la incertidumbre persistía, y el ciclo de su transformación apenas comenzaba. ¿Serían capaces de dejar atrás el dolor y construir un nuevo camino juntos? La respuesta estaba esperando ser descubierta en los momentos que compartían. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos vídeos. Déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.